a ingresar al tema número 4, ¿ya? Hasta el momento, todos ustedes hemos visto cómo tomamos decisiones bajo condiciones de certidumbre, porque en el tema 2 teníamos toda la información, ¿no? No vamos a maximizar, minimizar o hacer igualación, pero tenemos información, precio, costo, cuánto se vende y todo lo demás. Entramos a los estados financieros y para tomar decisiones, pero también manejamos información. Pero ahora los autores nos dicen qué pasa cuando no tienes toda la información y te falta algo. En su contenido de la materia, este tema está como toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Y vamos a ir viendo con ustedes. Es algo que no conocemos a futuro, algo que no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Y un ejemplo clásico que todos lo hemos vivido ha sido esta pandemia, ¿no? Cuando estuvimos iniciando el 2021, terminando el 2020, iniciando el 2021, y ya se escuchaba de que esta pandemia estaba en otros países y que no había llegado mucho todavía con fuerza a Bolivia. Nosotros habíamos hecho planificaciones dentro de las empresas, habíamos planificado, habíamos visto ya el próximo año vamos a crecer un 20, un 10, un 15, un 30, un 40% según las empresas, y lo que queremos es apuntar a eso, pero no habíamos tomado el tema de la pandemia, ¿no? Porque quizás no conocíamos con fuerza cuál era el alcance. Se escuchaba así, pero decíamos que no iba a tener tanto impacto. Pero llegado el momento, paralizó el mundo, paralizó las cosas, no se podía salir a la calle, las fábricas sí paraban, las fábricas sí paramos, y ustedes lo han visto cuando hemos hecho el análisis de teoría con estados financieros. Imagínense no producir, cuánta pérdida nos da la empresa. Si el hecho de aumentar un 10% en la producción te aumenta un margen en la utilidad, ¿cuánto significa no producir para una fábrica? Que quizás por no producir un mes, 2 meses quedamos golpeados. En la realidad pasó de que había procesos que teníamos que iniciar. Si teníamos 10, 15 procesos, había que estuvimos que iniciar con 3, con 4 procesos para poder paliar, porque había procesos enteros que se enfermaban. Y como uno no podía conocer el protocolo, porque tampoco ni los médicos en su momento lo conocían, obviamente lo digo porque mi hermana es médico y estaba en México en su momento, y allá que la medicina incluso está más actualizada que acá, se veía muchas cosas y se decía muchas cosas que no había protocolos y los protocolos se estaban dando sobre la marcha. Incluso la OMS tampoco no tenía algo definido y tampoco la ciudadanía estaba con una incertidumbre en las empresas igual. Habían clientes que fallecieron, había ventas que no se hacían. Pasó de que el hecho de que el no tener containers, la distribución, la logística se puso más caro, que hasta ahora está mucho más caro. Entonces no tomamos eso en cuenta, algo que no conocíamos. ¿Mm? Eso es incertidumbre, algo que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Nos tuvimos que adaptar. Y en estos ejercicios vamos a ir viendo de menos a más qué te proponen los autores, ¿no? Porque al no saber las cosas, obviamente que como dice acá en la teoría, te crea inseguridad, te crea temor. Muchas de las empresas han cerrado en este tiempo de pandemia. Había empresas que han sido tan golpeadas, en el sector de comida, los boliches y todo lo demás, han sido tan golpeadas que han cerrado. Varias personas se han quedado sin trabajo. Se conocía en el tiempo amigos que te hablaban, que decían, mira, quiero trabajar, pero si tú has sido gerente en tal empresa, ya que no te voy a poder pagar lo que tú estás queriendo. No, lo importante es trabajar y sobrevivir. Llegó hasta ese punto. Entonces creó inseguridad, creó temor. ¿Qué hacemos cuando suceda eso? ¿No? Quizás no tengamos una pandemia porque la pandemia cada cierto ciclo se da, si ustedes ven la historia, ¿no? No sabemos si nosotros volvamos a vivir otra pandemia, no vamos a ver en el tiempo, pero estamos aprendiendo a vivir con lo que ha pasado. Y hay autores que ya plantearon algunas cosas hace años, ¿no? Y vamos a ver eso. Y estos autores te dijeron que hay alternativas y hay estados de la naturaleza. Las alternativas son las acciones que nosotros tomamos.
¿Qué pasa si sucede esto? ¿Cuál va a ser la acción que vamos a resolver? Y el estado de la naturaleza es algo que no conocemos con exactitud. No tenemos el 100% de la veracidad, ¿no? Permítame, por favor, un momento. Seguimos acá. Para esto, los autores, y de estos autores lo que me llamó la atención y me gustó fueron estos métodos, ¿no? Está Walt con su método Maximin. Está otro autor que después te da un método Maximax. Y está otro autor que te viene Urbich, que es lo que vamos a avanzar hoy. Los demás métodos lo vamos a dejar para la siguiente clase. Walt te dice que va a haber escenarios donde las cosas no van a estar a tu favor, porque las cosas no las controlamos. Y lo que tenemos que apuntar en ese momento es a sobrevivir y apuntar al peor escenario, apuntar a lo peor que nos pueda pasar como empresa en ese momento, y dentro de ese peor momento vamos a tener alternativas, escoger la mejor opción. Este será un escenario muy pesimista, pero es una opción que te da un autor. Por eso acá lo que vamos a aprender van a ser cómo los autores piensan en época donde no conoces todos los datos, pero al final, jóvenes, la decisión, la decisión la tomamos nosotros. La tomamos nosotros. Y cuando ustedes vayan trabajando en sus empresas, por eso, por favor, les digo que trabajen desde un inicio. Así van comparando si lo que les decimos nosotros es cierto o no. Y van quemando etapas, como siempre les repito. Y van a ir aprendiendo y nutriéndose de información que cuando les toque estar en sus comités de decisión, en sus comités, en sus reuniones de alta gerencia, vean las posibilidades y tengan las opciones. ¿No ha visto en una materia tantos que el autor te decía el escenario el más pesimista, otro optimista, otro un promedio? Pero para poder hacer caso a estos autores, ustedes tienen que manejar la información que tienen en su empresa. No solamente nos basamos en lo que estos autores te dan, estos te dan un criterio, pero al final nosotros nutrimos ese criterio con lo que vamos a ir avanzando y con la experiencia que van a ir teniendo, ¿no? Y es por eso que les pido que empiecen desde abajo, vayan aprendiendo y ustedes van a ir formando su criterio. Vamos a ir avanzando a lo que dice Walt. Walt te dice, y voy a avanzar con lo que Walt dice, es el método, es mucho más conservativo y siempre asume en forma pesimista que los estados de la naturaleza están en nuestra contra, que todo está en nuestra contra, que lo que vaya a pasar acá no lo controlamos. Quizás hayan políticas como hace años donde cerraron fronteras para la exportación y que si nosotros exportamos el 90%, ¿qué hacemos? No vamos a poder exportar ese 90%. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Todos tenemos que ver eso. Entonces él dice, pues las razones sobre lo peor que le puede ocurrir al decisor cuando elige una alternativa. Dentro del peor resultado se procede a ejecutar la mejor alternativa. Vamos a ir de menos a más, como les he dicho, y vamos a ver un pequeño ejercicio con ustedes. Vamos a ver este ejercicio del tiempo de siembra en esta ciudad tan hermosa que es Santa Cruz, que yo soy cochabambino y me he llegado a enamorar de esa ciudad por todo lo que tiene, por todo lo que nos ofrece. La gran parte de las empresas están en el área agrícola, ¿no? Tenemos en Montero, Guarnes, para la Chiquitanía, que tenemos empresas agrícolas, para los valles, que tenemos empresas agrícolas, ¿no? Que están dedicadas a todo el rubro. Y aquí tenemos una época de siembra, ¿no? Dice un agricultor, no puede tomar una decisión, y vamos a ir de lo sencillito, sobre qué cultivo sembrar en la siguiente temporada. Papas o camotes es lo que nuestro pequeño agricultor está sembrando. Los resultados que obtenga dependen de que el invierno sea seco, húmedo o muy lluvioso. Con hacer una matriz de decisión, ¿qué alternativa se elige el coeficiente de optimismo? Vamos a tener este archivo que lo vamos a llevar a un Excel. El mismo archivo. Tenemos alternativas. E1, se los voy a colocar acá y vamos a ir viendo y vamos a ir comparando con esto. Va a ser sembrar papas. ¿Qué pasa si nosotros sembramos papas? Y E2, esta matriz que estamos viendo acá,
Y estos autores toman decisiones sobre una matriz de resultados, por si acaso. Esta matriz tenemos las alternativas en un lado, en la columna A, y de manera horizontal tenemos los estados de la naturaleza, algo que no dominamos con exactitud, algo que no sabemos. Si ustedes tienen algún familiar en el sector agrícola o están en el sector agrícola trabajando, ustedes verán de que hay épocas buenas y hay épocas malas. Y no hay como una exactitud que si va a ser una buena época, ¿no? Ustedes cuando estén en ese rubro lo van a ver. Y tengo muchos amigos que están en ese rubro. Entonces tenemos estos tres escenarios, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero sabemos que en estos tres escenarios tenemos las utilidades, porque es una matriz de resultados, una matriz de utilidades, una matriz de decisión. No es que se va a armar, sino es que ya está armada y sobre eso estos autores te dan alternativas. Por eso estas alternativas ya son para que ustedes puedan decidir en su alta gerencia, teniendo los resultados que hago. ¿Qué escenario? ¿No? Y acá te dice que si yo sembro papas, S1, vamos a colocar qué significa S1, S2 significa camotes, si no me equivoco, el ejercicio dice camotes, S1 tiene que ser, depende del invierno, sea seco, ya, época seca va a ser S1, seca, época seca, S2 va a ser que la época va a ser húmeda, S2 húmeda, listo, y S3 muy lluvioso. Lluvioso, ¿no? Gracias. Entonces, lluvioso. Listo, estamos con lluvioso. Tenemos ahí los tres. Entonces, ¿qué pasa si yo siembro papas? Tengo un histórico dentro de la empresa, tengo datos dentro de la empresa. No te dice que si yo siembro papas en época seca, gano 60K. Que si siembro en época húmeda, gano 50K. Y si siembro en época lluviosa, gano 40K. Ahora, ¿qué pasa si yo siembro camote? Camote en época seca, 10K, en época húmeda, 40K y en época lluviosa, 70K. ¿Qué decisión tomo para la siguiente temporada? Vamos a colocar lo que dice el primer autor. El primer autor dice, tú ya tienes tu matriz de retribución, tu matriz de utilidades. Hay autores que lo utilizan como matriz de retribución, matriz de utilidades, le dan otros nombres. Cada autor le da su condimento, pero al final el fondo es el mismo. ¿Ya? Veamos lo que dice ahora la teoría para que vayamos viendo la teoría y la práctica. Dice que no hay mejor teoría que una buena práctica. El método es mucho más conservativo. Ok, siempre asume en forma pesimista. Ok, este es pésimo, este escenario es pesimista, el máximo. Que los estados de la naturaleza están en otra cosa. Pues razona sobre el peor que le pueda ocurrir al decisor cuando elige una alternativa. Listo, coloquemos maximin, por si acaso yo no me he dado estos nombres, son los autores que te dan y sus métodos que te colocan, y te dicen el peor escenario de lo que pueda pasar. Entonces, vamos a colocar más mínimo, los peores resultados. ¿Cuál es el peor resultado en todos los escenarios que tenemos de los estados de la naturaleza? 40 de un lado y de otro lado tenemos 10. Es lo peor que nos pueda pasar. Si yo siembro papas, lo peor que me puede pasar es ganar 40K. ¿Y en qué época? En época lluviosa. Listo. Si yo siembro camotes, el peor resultado que puedo obtener, 10K. Cuando yo siembro camotes. Y es en época seca, cuando yo decido sembrar en época seca. Ahora te dice, no sabemos lo que ya pueda pasar a la siguiente temporada, pero nosotros vamos a apuntar a los peores resultados. Pero vayamos dentro de sus peores resultados, ¿qué es lo que plantea este autor? Dice, dentro de los peores resultados se procede a ejecutar la mejor alternativa. Si nosotros vamos a tener un escenario pésimo, tenemos que apuntar a tener dentro del escenario pésimo el mejor resultado. Entonces, según el método Maximin, según este autor, yo debería plantar. Lo peor que me puede utilizar es plantar en época lluviosa y obtener los 40K, porque realmente no sabemos qué es lo que pueda pasar. Empezamos en época lluviosa. Una alternativa. Esto es lo que te dice el autor con esta matriz de retribuciones. Yo no tengo un escenario muy pesimista, ¿no? Pero vayamos analizando otro autor, otro criterio de autor, otro criterio.
y vamos al método Maximax. Este método ya es el polo opuesto y vamos a ir colocando en el mismo ejercicio, Maximax, Maximax. Ok, aquí está el polo opuesto. Tenemos a Maximax. ¿Qué te dice este autor? Este autor, vamos a leer la teoría con ustedes. El método Maximax es un razonamiento que elige el máximo pago posible por cada alternativa seleccionada, considerando siempre el máximo de cada máxima alternativa. Bueno, este criterio corresponde a un pensamiento optimista, ya que el decisor supone que la naturaleza siempre estará de su parte, por lo que siempre se presentará el estado más favorable. Este autor te dice, señores, nosotros conocemos el mercado, no es la primera vez que estamos sembrando, ya tenemos un histórico, ya sabemos cómo hacerlo, y vamos a apuntar a lo mejor, porque hemos visto que en las últimas gestiones nos ha ido muy bien. Entonces te dice el mejor escenario. Más, máximo. La mejor alternativa. Listo, ahí está la mejor alternativa. Y te dice, este autor, tenemos que apuntar al mejor escenario. No se olviden que estos autores te dan criterios, pero estos criterios, cuando ustedes estén trabajando en sus empresas, se refuerzan con la información y con todo lo que han ido aprendiendo. No, si yo tuviese que tomar en una de las empresas alguna decisión, dependiendo del rubro, porque ¿en qué rubro estamos? Ok, estamos en el automotriz. El automotriz es un rubro que va creciendo, porque si no nosotros no damos energía al rubro automotriz, esto se para. Y la gente no va a parar, porque no va a poder andar sin auto, no va a poder andar sin tractor, no va a poder transportar sin camiones, no va a poder traer productos. O sea, nuestro rubro va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo un 2%. Para eso, comparamos nuestro análisis con el parque automotor, vemos cómo estamos creciendo, vemos en información, vemos también el IPSE cómo se ha ido creciendo, y nosotros tenemos la certeza. Y colocamos un criterio, ¿no? Maximín, pésimo, maximáximo, en nuestro rubro. En nuestro rubro vamos a seguir creciendo, todos tenemos que seguir apuntando al crecimiento. Por eso, estos autores te dan un criterio, pero ese criterio ustedes cuando ya estén en su ámbito laboral lo van a pulir. Estos te dan una base, pero la base se va alimentando. ¿Ok? Entonces acá tenemos a Maximax. Te dice Maximax, el mejor escenario. Conoces todo, andate al mejor escenario, anda a sembrar tus papas, bueno, tus camotes, cuando esté época lluviosa, y con esa época te va a ir muy bien. Listo. Ahí está Maximax. Pero vayamos a otro autor. Nace otro autor, porque ustedes saben que la teoría va evolucionando. Eran como las olas, ¿no? Eran las revoluciones que se vinieron antiguamente, la del vapor, la industrial, la electricidad, la información, ahora la revolución de la información que estamos viviendo, el boom que tenemos información por todo lado. Entonces así los autores van cambiando discúlpeme, sus conceptos, y va a salir más teorías y cómo seguir haciendo las cosas. Nace Urwich. Urwich es un autor que te dice, ¿saben que en esta época te dice, no podemos ir pues al peor polo, no podemos ir a la mejor alternativa, tenemos que ir a algo seguro, te dice Urwich. Ni irnos a lo negativo, ni irnos a lo positivo, nosotros tenemos que trabajar con métodos estadísticos, tenemos que trabajar con información, y para eso Urwich te plantea el famoso promedio, que lo vamos a ver en este momento. Urwich, estos nombres raros, ¿no? Urwich viene y te dice, vamos a sacar un promedio, jóvenes, vamos a hacerlo de la mejor manera, vamos a tomar otro criterio. No nos podemos basar en lo peor, tampoco en lo mejor, te dice. Tenemos que sacar un promedio, tenemos que aceptarnos lo más posible a la realidad. Pero ¿cómo vamos a plantear este promedio? Urwich te habla y te dice en su libro, ¿no? Este criterio, te dice Urwich, presenta soluciones desde la más pesimista hasta la más optimista. Ok, el promedio. Para aplicar este criterio de decisión, el decisor debe definir su coeficiente de optimismo. A lo define él como A, entre 0 y 1. Consecuentemente, el coeficiente de pesimismo de 1 menos A. Si A es optimismo, 1 menos A es pesimismo, que más adelante en los ejercicios se los voy a demostrar cómo lo calculo.
Importante, porque para cada alternativa se calcula, dice, para saber el método promedio, la mejor alternativa o el coeficiente de optimismo multiplicado por la mejor alternativa más el peor escenario multiplicado por el coeficiente de pesimismo. Eso es lo que te dice Urwitz, lo que te saca es un promedio. Pero coeficientes, tenemos coeficientes y coeficientes, ustedes lo han visto, ¿no? De este colegio y en la universidad igual. Para los matemáticos, número parámetro que se escribe a la izquierda de una variable o incógnita que indica el número de veces que se debe multiplicarse. Para la física, número que expresa el valor de un cambio en relación con las condiciones en que se produce. Entonces aquí está, un cambio en relación con las condiciones que se producen. ¿Pero qué dice Urwitz? Para Urwitz, este coeficiente es la probabilidad de que este evento ocurra. ¿Cuánto es mi probabilidad de que la mejor opción ocurra? Eso es su coeficiente para Urwitz. Entonces vamos a ir avanzando con Urwitz y vamos a ir viendo acá en el Excel lo importante del Excel, que ustedes ya lo manejan bien, yo sé, y yo sé que han ido practicando. Tenemos el peor escenario acá, el mejor escenario acá, ya tenemos los polos. Entonces vamos a irnos al ejercicio y vamos a ver, ¿no? En el ejercicio te dice, considerando la siguiente matriz de decisión, ¿qué alternativa elige si el coeficiente de optimismo es 60? Este coeficiente de optimismo, que acá se los voy a colocar, el coeficiente de optimismo dice que es un 60. Este coeficiente de optimismo representa de que la probabilidad de un escenario positivo ocurra representa un 60%. En las empresas se sacan según sus datos históricos, se puede sacar según los datos del IPSA, del INE, se puede sacar de muchas formas. Pero en el ejercicio ya está acá, el 60%. Si el coeficiente de optimismo es 60%, ¿cuánto será el coeficiente de pesimismo? No se olviden que ustedes que todo lo calculamos sobre 100%. Por eso Urwitz también en su teoría lo calcula sobre 1 menos A. Si acá en el ejercicio ya nos está dando el porcentaje, entonces nosotros colocamos, si el porcentaje del total entre optimismo y pesimismo es 100, se calcula sobre 100%, entonces yo voy a restar esto menos mi 60% que tengo de optimismo y al final tengo ese 40% de pesimismo. Y ambos suben la probabilidad de que esto ocurra en un 100%. No hay donde perderse, ¿no? Cuando nosotros calculamos en las empresas cuánto vamos a tener de utilidad este mes, no, vamos a tener un 80%, o cuando ayer hablé con una planta de producción, ¿no? ¿Cuánto vamos a producir en unidades? Vamos a producir 50.000. ¿Y cuál es la probabilidad de que esto ocurra hasta el día jueves? No, estamos con un 90%. Si todo no falla, si las máquinas van bien y el personal viene, porque a veces el personal se falta, si todos estamos, llegamos a un 90% de la producción. Entonces ya las personas saben que se calcula esto sobre 100. Entonces los autores igual. Entonces no hay donde perderse y tenemos que hacer las cosas bien sencillas. Como lo habíamos hablado pues en el tema 1 en teoría, ¿no? Mientras más sencillo nosotros hagamos nuestras cosas dentro de nuestras empresas y todos lo puedan entender, todos marchamos bien. Entonces vayamos con Urwitz. Urwitz te dice, bueno señores, habilito la fórmula con más o igual. Te dice a Urwitz, mi mejor escenario multiplicado por mi porcentaje de optimismo. Y este porcentaje de optimismo, como voy a bajar fórmulas y voy a restar, lo voy a congelar con F4. Eso, más, dicen, más mi peor escenario, que sería 40, multiplicado por mi probabilidad de que esto ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ese 40? ¿No? Y te dice que es un 40%. De que el método Maximil se aplique es un 40%. Y ahí tenemos ese 40%. Congelo con F4 para que así pueda estar. Ahí tenemos 52 y tenemos de una parte 46. Pero sigamos con la teoría y hemos sacado lo que nos dice Urwitz de una manera más fácil aquí en el Excel. Perdónenme.
Ya sacamos. Pero ¿qué nos dice la teoría? La teoría es favorable el mayor resultado, es desfavorable el mejor resultado. Ok, ahí nos dice Urus, que nosotros dentro de este promedio tenemos que apuntar siempre al mayor resultado según Urus. Entonces tenemos hasta acá tres autores. Uno que se va al escenario pesimista, otro que se va a un escenario optimista, y viene otro autor que te dice, Urwich, no, ni uno de los tres, de los dos anteriores. Nos vamos a ir a un promedio, nos vamos a ir a un escenario más real, vamos a trabajar con promedios y con probabilidades. Ya no es de que al otro que me late que va a ser bueno, vamos a trabajar con probabilidades de cómo va a ocurrir estos escenarios y tenemos que ir a un escenario más real. Entonces, Urwich, ¿qué te dice? Te dice que la mejor alternativa son papas. ¿Mm? Y ahí estamos con su modelo de decisión. ¿Y qué te dice que uno y sembrando papas, lo que tú puedes hallar son los 52K que se está aproximando acá, ¿no? Y ahí tenemos la alternativa de Urwich en su modelo de decisión. Hasta acá, jóvenes, que ya son las 9 de la mañana, si es que tienen alguna pregunta, porque les voy a mandar una primera práctica sobre esto, un caso similar, para que ustedes vayan practicando y así vamos a ir de menos a más. Pregúntenme, por favor. Dicen, buen día, disculpe. Tengo una duda del anterior práctico, del práctico 3. Tiene puntos bastante interesantes y no lo hemos despejado en clase. ¿Será que le puedo consultar? Práctico 3, ¿de qué me hablas? Por favor, haceme Del, aterrizar. del tema 3, dicen, del último tema que avanzamos antes de esto. Ah, de las decisiones. Sí, No resolvimos con ustedes. Dimos examen con ustedes, jóvenes, ¿sí, no? sí, dicen, pero fue de maximización y minimización. Ya, ya, ahorita estoy en el tema 4. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque ahorita ya va a ser 9:10. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 9:15, ¿no? O 9:20. 9:15, dicen. 9:15, no voy a alcanzar. ¿Qué te parece si yo voy a dar la práctica hoy día de este tema 4? Y la siguiente, antes que nosotros procedamos al avance, ahí tú me haces recuerdo. Me dicen, por favor, hay algunas dudas del anterior tema, tú, y lo resolvemos. No hay ningún problema. ¿Te parece? Está perfecto, dicen. Muchas gracias. De nada, joven, de nada. Ya, porque el tiempo ya no nos va a alcanzar, 9:11 ya es. ¿Alguna pregunta sobre este tema, jóvenes, hasta acá? No se olviden que son criterios, que uno decide qué criterio aplicar. Va a haber momentos donde vas a poder aplicar, yo creo, el Maximax o Maximino, ¿no? Y hay otros autores que te dan otros criterios más, pero al final la decisión la toma uno. La teoría te da por dónde puedes ir, pero al final el que decide en la práctica es uno. Cuidado que cuando ustedes estén trabajando en sus empresas, que pues me ha dicho pues Urwich que haga eso. Al final la decisión de uno. Preguntas, jóvenes. Listo. Les voy a pasar la teoría, les voy a pasar lo que hemos avanzado y les voy a enviar sus prácticas, su primera práctica. Y eso lo van resolviendo en grupo para la siguiente clase que va a ser el día jueves. Yo los espero el día jueves, jóvenes. Un gran abrazo a todos y se cuidan, por favor. Chao, chao. Hice una consultita. Marco, dime. La nota del primer parcial, ¿te la da? ¿O la revisión del primer parcial? Sí. Ahora, si gustan, el día jueves podemos revisar su primer parcial, no hay problema. Podemos dedicar la clase para revisar su primer parcial. Ya y Ya, ustedes ya cada muchísimas uno gracias. sabe cómo sacó los ejercicios, ¿no? Listo, queridos estudiantes. Sí, sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Listo, jóvenes. Abrazos. Chao, chao.